Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, las emociones. Qué gran palabra, qué gran cosa nos está paralizando todo el tiempo, qué gran emocionalidad nos sucede en el día a día con esto. Es decir, ¿por qué te digo con esto? Porque normalmente confundimos una emoción con otra. Por eso es importante, antes de aventurarnos a hablar de emociones con respecto a otras personas, deberías de conocer qué emociones hay y qué emociones estás sintiendo en cada momento. Realmente, hoy por hoy, no hay una base clara de cuáles son las emociones primarias, pero hay una idea aproximada de las que ellos consideran las que son las más acertadas a ser las primarias que sentimos, y esas derivan a otras emociones. La película Inside va bastante encaminada a esas emociones primarias, como son alegría, ira, bueno, ira sí, ira, furia, ira, miedo, asco, ansiedad eh, y demás. Todas estas emociones primarias derivan en otras, ¿de acuerdo? Normalmente la ansiedad como tal suele derivar del miedo, porque el miedo es la ansiedad primaria, por así decirlo, y la ansiedad deriva de ahí. Creo que grabé un vídeo ayer o antier hablando un poco de la ansiedad. Ayer o antier hablé de la ansiedad como una emoción que es real, pero es secundaria, es decir, llega y aparece a través del miedo, que lo expliqué en el vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que te quería hablar hoy de las emociones, evidentemente, aparte de que seas consciente de que tienes que conocerlas y saber cuál estás sintiendo en cada momento, ¿vale? Pero básicamente hay un estudio que dice que estas son las primarias porque no solamente se sienten, ¿no? Se sienten, sino que físicamente, es decir, a través de nuestra cara, se identifican en cualquier parte del mundo, excepto en algún país, las mismas características faciales. Por ejemplo, que sé, si pones cara de asco es como, no sé, cara de miedo o de susto, o cara de... Cada gesto de la cara representa una emoción. Y se ha llegado a la conclusión de que X caras están conjuntadas o están unidas a esa emoción, y tras el estudio se han dado cuenta de que es igual en la gran mayoría de países o de zonas donde se ha hecho este estudio, ¿de acuerdo? Entonces, a la base de lo que te quería hablar hoy es un poco cómo funciona esto de la emoción, ¿vale? Es mucho más largo, pero no lo quiero hacer demasiado extenso, ¿vale? Primero vamos a empezar a sentir esa emoción, ¿de acuerdo? Dependiendo, hay diferentes formas de sentirlas. Es verdad que a veces, normalmente, el cuerpo nos suele, te voy a decir en base también a lo que yo he sentido en mí y en base a lo que he estudiado, pero sobre todo lo que yo he sentido en mí. Al principio, cuando sentía las emociones, no las sentía en el cuerpo, sino venía la emoción y ya, ¿vale? Pero con el paso del tiempo, mi cuerpo, ¿vale? Ahora la edad más adulta, mi cuerpo me advierte de la emoción que me va a llegar, ¿de acuerdo? Para poder manejarla y controlarla antes de que se haga mayor y me descontrole o se adueñe de mi vida, ¿vale? Porque las emociones tienen una parte buena y una parte negativa. La parte buena es que nos guía y nos ayuda, ¿vale? Porque fue una parte de nuestra vida y nos va a acompañar, y es como una forma de... Cada emoción tiene una función, ¿de acuerdo? El miedo, por ejemplo, es la supervivencia o la protección, y cada una de las emociones tiene una función concreta. Entonces no está mal, está bien, ¿vale? Pero cuando esa emoción no la sabemos controlar y dejamos que se adueñe de nosotros, se desborda, y es cuando tenemos pues actitudes explosivas, comportamientos exagerados, pensamientos obsesivos y un largo etcétera de síntomas en todo el cuerpo y que nos afectan mal. Entonces, hay que tener ese equilibrio y saber cómo aprender a gestionar todas estas emociones para que no nos den esos pedazos de pico, ¿vale? Que al principio se pueden dar muchas veces hasta que aprendas a manejarlos y llegar a un equilibrio con ellos, un entendimiento con esas emociones, ¿vale? Entonces, así, a grandes rasgos, tú sientes una emoción, ¿vale? Esa emoción dura nada, segundos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se siente una emoción? Pues a través de un estímulo, normalmente externo, ¿vale? Por ejemplo,
Tú imagínate que un volcán empieza a estallar en tu pueblo y evidentemente tú ahí que vas a sentir miedo. Tú lo primero que vas a sentir es miedo, la emoción primaria es miedo porque quieres salir corriendo, coger tus cosas, largarte y rápido irte y buscar solución, ¿verdad? Vale, esa es la primera emoción que sientes ante esa reacción exterior, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si esa emoción dura nada, un corto periodo de tiempo que son como unos 7 segundos, más o menos, entre 3 y 7 segunditos, ¿de acuerdo? Luego esa emoción baja y es cuando empieza la parte racional, ¿vale? El neocortes empieza a trabajar para buscar una solución rápida y eficiente para salir de esa situación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos normalmente la gran mayoría de seres humanos, incluida yo? Es esa emoción, si la alargamos en el tiempo, se acaba convirtiendo en un sentimiento. Y estamos todo el rato con la sensación y el sentimiento de preocupación, de miedo, de qué tal, de qué, no sé qué, y pensamos que es una emoción. No es una emoción. Hemos convertido la emoción del miedo en un sentimiento que se alarga en el tiempo y que nos hace sentir mal continuamente. ¿Vale? Este sentimiento va a depender de cada uno cómo lo manejemos o cómo no. Si, por ejemplo, lo manejamos bien y aprendemos a cambiarlo y a redireccionarlo para que se calme, se suavice y volvamos a la tranquilidad, pues genial, volveremos a nuestro estado anímico normal. Pero si esa sensación o ese sentimiento lo alargamos más de lo adecuado, lo alargamos más de 2 horas o más de varios días, acaba convirtiéndose en un estado de ánimo. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando te dice, vaya mierda de estado de ánimo que llevas, estás como decaído, así desganado, esa actitud así, esa pose, o si tienes miedo, estás todo el rato en un estado de alerta, todo te da un sobresalto. Esos son estados anímicos que vamos teniendo porque los tenemos integrados dentro de mí por haber convertido esa emoción en un sentimiento, ese sentimiento lo hemos alargado tanto que lo hemos convertido en un estado anímico, ¿vale? ¿Cómo alargamos nosotros normalmente esos sentimientos? ¿Cómo alargamos esa emoción para convertirla en un sentimiento? Cuando le damos 150 millones de vueltas, es decir, ha pasado una situación y en vez de centrarnos en buscar soluciones y en hacer que se dé la vuelta y que logramos salir de esa situación, la gran mayoría de las personas, incluida yo que me ha pasado, empezamos con el pensamiento a sobrepreocuparnos y a darle vueltas a lo que ha sucedido y empezamos a revivirlo una y otra vez, ya sea tú en tu mente, ya sea contándoselo a una persona, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. Vale, que oye, que cuando has superado una situación y tú la quieres usar de ejemplo con otra persona, está súper bien porque le vas a exponer tu situación como ejemplo para guiarle o ayudarle. Pero hay una gran diferencia, ¿vale? Porque va a depender de tu forma verbal, física y energética de contar esa situación, para que influya en si es algo que has superado o es algo que estás trayendo nuevamente al presente para volver a sentir esa emoción que realmente no la vas a volver a poder volver a repetir ni a sentir porque eso es un momento que sientes ahí y ya no lo puedes volver a sentir, pero sí vuelves a sentir ese sentimiento, esa sensación de miedo, todo eso lo vuelves a sentir porque está latente y no paras de nombrarlo. Vale, entonces, si tú dejas de lado eso y dejas de centrarte en eso y le das la vuelta y te enfocas en avanzar, le rompes ese patrón, rompes todo eso que llevamos toda la vida anclando. Si, por ejemplo, has estado mucho tiempo haciendo este tipo, sí, de patrones o este tipo de circuitos neuronales en tu vida, evidentemente eso ya se queda muy anclado ahí, cuesta romperlo, pero no es difícil. Simplemente tienes que tener la capacidad y la mente abierta de decir lo quiero cambiar para poder realizar ese cambio y ese reajuste, ¿vale? Entonces, para que quede resumido, una emoción es importante primero, antes de nombrarla, que tú sepas qué emoción puedes llegar a sentir, si es una primaria, si es una secundaria. Realmente
va a influenciar. ¿Por qué? Porque a veces tapamos la emoción primaria con una secundaria y si fuéramos directamente a la primaria, podríamos resolver más inconveniencias, muchos más problemas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, es importante que indagues bien y conozcas cada emoción, a qué se refiere esta, por qué esta es así, cómo actúa, cómo se siente y demás. Una vez que tú sientas una emoción ante cualquier estímulo, yo te acabo de poner un estímulo negativo, ¿de acuerdo? Con referencia al miedo, pero la puedes sentir con referencia, yo qué sé, a la alegría. Imagínate que tú estás en tu casa y de repente, yo qué sé, tu hermana viene y te dice que está embarazada y te va a hacer tía. ¡Buah! Esa emoción que sientes es espectacular, ¿no? Te inunda de alegría. Bueno, si te alegras por ella, claro, es que todo depende de cada familia, ¿no? Pero normalmente tú te sueles alegrar por el embarazo o por el logro o cualquier cosa de otra persona, ¿verdad? Vale, pues entonces, eso pasa igual con esa situación. Si tú te alegras y sientes esa alegría, ese entusiasmo, esa vibración súper positiva es espectacular. Y fíjate, la emoción se siente de manera diferente, negativa y positiva. Pero como te dije, ninguna es que sea buena o mala. Ambas son igual de importantes, ¿de acuerdo? Evidentemente, no es la misma sensación energética y anímicamente una positiva que una negativa. Es obvio, lo vas a notar en la cara, en la sonrisa, lo vas a notar en todo, se va a notar en la energía de la persona. Pero si tú sientes una energía negativa, una emoción, perdón, energía no, una emoción negativa en un momento dado, tú la puedes transformar, ¿vale? Porque tú puedes convertir ese susto en algo positivo. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? A mí me encanta coger la bici de montaña y soy una flipada. Y no le suelo tener miedo a las cosas, soy bastante aventurera en ese sentido. No suelo tener el sentido del miedo de me va a pasar esto, preocupada en me voy a caer o me voy a morir o yo qué sé, como le suele pasar a muchas personas. He tenido fases en las que sí he estado así por, por las relaciones equivocadas y por dejar guiarme por las emociones de los demás y permitir entrar los pensamientos equivocados, pero normalmente cuando yo me siento libre y restauro todo mi sistema, yo voy haciendo mi vida sin miedo, sin preocupación. Entonces yo me acuerdo que cogí la bicicleta de montaña, por aquí cerca de casa de mis padres, por detrás, y yo iba toda flipada, una bicicleta de montaña de doble amortiguación, y iba con mi casco, con mis guantes, con mi mochila, toda preparada. Y empiezo a hacer una bajada espectacular. Una bajada. Yo parecía que volaba. Esa emoción que yo sentía era tan vibrante que flipé en colores. Pero pasé de la energía vibrante al miedo en 0, ¿vale? ¿Por qué te digo que pasé de esa emoción a la otra? Porque cogí, decidí saltar, que a mí nunca, yo había hecho saltitos pequeños, ¿vale? Perdón. Yo siempre había hecho saltitos pequeños con la bici, pero no había hecho nunca un gran salto. Entonces, claro, yo no me di cuenta, había un bache. Dije, ¡buah! Perfecto, está la mía. Cogí, pegué un salto, ¡buah! Las dos ruedas al aire, flipé en colores. Yo era así. Yo parecía como la de la película de E.T., el de la bicicleta y E.T. Pues yo estaba igual, toda feliz. Y yo, Digo, estoy volando. Yo sola, todo esto yo sola, ¿vale? O sea, sin nadie más conmigo. Pues caigo y recientemente, esto es importante para que lo entiendas, recientemente me había operado, pues bueno, recientemente, un año había estado operada de la rodilla izquierda por un ligamento cruzado anterior, ¿vale? Entonces tenía que tener cuidado por si acaso. Entonces, claro, cuando caigo, caí súper bien, yo flipé, dije, ¡guau! Fue una caída perfecta. Yo parecía que estaba animándome a mí sola diciendo ¡wow! Y yo no sé qué pasó, que me desestabilicé, cogí una piedra mal y ya empezó la bici a hacerme así y ya sabía que me iba a caer. Y fíjate, esto fue nada, segundos. Y dije, uff, y me iba a caer para este lado, que es donde tenía la rodilla mal, y dije, mejor me caigo para esto. Y ahí todo esto llevaba las calas puestas. Las calas son bueno, los que conozcan bicicletas sabrán lo que es. La bicicleta tú lo puedes coger con zapatos normales o con unos zapatos especiales que se enganchan al pedal y eso para sacarlo tienes que hacer un movimiento rápido para sacar la pierna, ¿no? El pie. Pero no me dio tiempo. No me dio tiempo de hacer todas las cosas a la vez. Entonces dije, uy, pues para este lado. Yo me dio tiempo de pensar, pues para este lado. Me pegué una hostia
que me pegué resbalándome más de 1 metro por el suelo con la bicicleta anclada. Bueno, me limé toda. Este codo, bueno, ya no se verá. Este codo era esto aquí, un surco enorme de sangre que se veía en carne viva. La hostia que me pegué fue brutal. Y en ese momento yo me acojoné toda. Claro, me asusté y fue como... Digo, para haberme matado. Digo, para haberme matado. Y por suerte no pasó nada, ¿vale? Evidentemente no pasó nada. La bicicleta me levanté, me sacudí, me quité los pedales, los pies como buenamente pude. Los pies no, evidentemente no me quité los pies. Me quité los zapatos de la bicicleta. Me levanté, me miré, vi que estaba bien, que no tenía ninguna dolencia. Mi rodilla estaba bien. La bicicleta estaba un poquito empenadita así un poco. Y yo, bueno, magullada. Pues respiré. Ahí tenía dos opciones. Quedarme con esa sensación y ese miedo y alargarlo en el tiempo o darle la vuelta. ¿Qué hice yo? Me empecé a estallar de la risa yo sola, descojonada. Me saco el móvil y me saco una foto llena de sangre, toda magullada. Una foto y se la mando a mi familia. Digo, yo me acabo de pegar una volada, me acabo de pegar una hostia, no sé cuánto, tal. Y mi familia me pone, y dice, tú te caes, tú flipas, tú sola, no sé cuánto, tal. Dije, ya la gente con el miedo y más. Fíjate, la forma de pensar de cada uno, de su mentalidad, de sus valores, de sus preocupaciones. Sin embargo, para mí fue como, vale, me caí, no me ha pasado nada, me he levantado y ya está. Y a otra cosa mariposa. Es verdad que he de reconocer que cuando empecé a volver a coger la bicicleta, cada vez que hacía una bajada, iba con ese miedo, esa preocupación. Y dije, no, tengo que romper esto porque yo no voy a dejar de coger la bici, yo no voy a dejar de disfrutar la bajada. Iré con más precaución hasta que vaya quitándole el miedo. Y así he ido haciendo ese trabajo para que eso no se quede anclado y se genere un sentimiento largo y duradero que no me permita hacer eso que quiera. Fíjate, con esto que te acabo de contar, esta historia, fíjate cómo pueden actuar varias personas. Y todo va a depender de tus capacidades, de tu inteligencia emocional, de tu mentalidad. Todo va a depender de muchos factores. Esto se puede cambiar, obvio que se puede cambiar. Tú puedes pasar de ser una persona miedica, cagada, que está todo el rato en preocupación, a una persona más positiva que le quita el sentido a lo que ha sucedido sabiendo que ya fue y no ha pasado nada y que continuamos avanzando. Y aprendes de esa lección para, bueno, pues para evitar que vuelva a suceder. Y aprendes de las caídas. Básicamente la lección es aprende de las caídas. ¿De acuerdo? Así que espero que con esta historia que te acabo de contar te percates de qué tan importante es que cada vez que sientas una emoción, aprendas a bajar la intensidad, ¿vale? Para que no se alargue en un sentimiento y ese sentimiento no se alargue en tu estado de ánimo de todo el santo día, ¿vale? Entonces, si tú a este proceso lo transformas en, ok, he sentido esta emoción, voy a calmarme, ya pasó, ya fue, avanzo con lo que tengo que hacer en el día a día y me olvido de eso. Ya está, quedó allí, pasó hace 10 segundos, pasó hace 1 hora, 2 horas, da igual, déjalo ahí, donde está, no lo toques, no existe, olvídate de ello, luego no vayas a contarlo como con miedo. Luego si tú lo quieres contar, lo puedes contar desde, ya, yo qué fuerte lo que me pasó esto, tal, no sé cuánto. La verdad es que estoy súper contento porque al final, ¡buah! Rápido cambié la actitud y ha ido el día súper, ¿sabes? Es diferente a coger y decir, ya, me pasó esto, tío. Y claro, el subnormal casi me rompe la cabeza con el coche y no sé cuánto, y con la pena y el victimismo y no sé cuánto. No, tío, salte de ahí, salte de esa mierda de burbuja, porque eso lo único que hace es traerte amargura. Eso te trae por el camino de la amargura. ¿Vale? Así que nada, espero que te haya quedado claro todo esto para que lo tengas en cuenta en tu día a día y no alargues esas emociones para que no se transformen en unos sentimientos anclados e innecesarios, ¿vale? Y aparte, no alargues esos sentimientos y se conviertan en un estado de ánimo, ¿vale? Así que te animo, aprovechando, te animo a que mires dentro de ti y a que trabajes en todo eso que tengas que cambiar. Si ves que solo no sabes hacerlo, oye, tío, que estoy aquí,
que para eso hago lo que hago, que me encanta, es mi pasión, amo esta profesión. Entonces, ya sea de manera individualizada o con el pedazo de plan de 21 días que tengo, ¿vale? Que hay un vídeo que lo anclaré ahora por aquí, o te pondré cuál es, para que lo busques, lo mires, donde en ese planazo de 21 días te ayudaré con tu creencia y con tus capacidades y con tu esfuerzo a romper toda esa mentalidad antigua por una nueva y más positiva, más proactiva y más de acción y más de ir a por todas. Así que mi gente bella, ¿qué les digo? Muchísimas gracias, bendiciones y los amo. ¡Chao!